pasar. Hoy a la tarde había habido declaraciones que trascendieron del presidente Milei muy importante que tenían que ver con la dolarización. Uno pensaba, no, la dolarización viene para más adelante, ahora el gobierno tiene otros problemas, pero miren lo que dijo el presidente hoy, hoy trascendió, ¿no? Ya lo había dicho en un reportaje a una cadena internacional. Prácticamente no expandimos la base, dado lo que se está contrayendo por sector público, y sin embargo nosotros hemos comprado en poco más de un mes 5.000 millones de dólares. Y sabe, la base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares. Es decir, estamos a muy poco de poder dolarizar. Es decir, si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones, con muy poquita plata, estaría en condiciones de dolarizar. Por lo tanto, y de esa manera exterminaríamos la inflación. Con muy poquitos, ahora lo charlamos con Sofi, ¿no? Pero Sí, dijo, cómo no. con muy poquitos podríamos dolarizar ya, dijo el presidente. Y Claro. recién el ministro Caputo... Lo matizó un poquitito para mí. Sí, yo creo que también. Para mí lo matizó. Vamos a escucharlo, a ver cómo lo dijo. Frase del presidente, pero como él siempre dice, no es una meta de este gobierno y se va a hacer cuando las condiciones estén dadas. Esa es la respuesta corta y verdadera. Sigue siendo una meta y lo vamos a hacer cuando las condiciones estén dadas. Lo que probablemente el presidente dijo es que hoy las condiciones son mejores que cuando asumimos. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, como dijo Sofi, ¿no? Hay una diferencia entre para mí lo que dice uno y lo que dice el otro. Hay diferencia, de hecho. Yo lo leí así, ¿no? O el presidente va muy rápido y el ministro va un poco más lento. Exacto. Bueno, él tiene una responsabilidad como ministro de Economía. Yo pensaba, le contestó como economista Caputo, ¿no? Depende, dijo la dolarización. Depende de que saneemos las cuentas del Banco Central. Milei algo dice, pero como que parece como que está más urgido por dolarizar de alguna manera porque dice, nosotros necesitamos 7.500 millones de dólares, no está contando los pasivos remunerados en esa cuenta, pero básicamente dice que necesita 7.500 millones de dólares, que ya tiene 5.000 y que de alguna manera está muy cerca de dolarizar. Y Caputo después como que dice, es una prioridad, o sea, no deja de decir que es una prioridad, si vos hablás con Caputo, te lo repite, es una prioridad de este gobierno, es una meta de este gobierno. Pero él no te dice está a la vuelta de la esquina la dolarización. Te dice, pará, tengo que sanear un montón de cosas antes de hacer la dolarización. Además, generalmente una dolarización se emprende, les cuento, previo a hacer algunas reformas. Digo, primero empezás a hacer algunas reformas. Me imagino que no es tan sencillo, No es nada sencillo, nada sencillo. Bueno, está Alfredo Romano, que es economista y que además hizo un libro que se llama Dolarizar, justo. Así que vamos a charlar con él. Ahí lo vemos. Alfredo, gracias por estar con TN. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, te sumamos a esta polémica que se armó hoy con estas dos declaraciones, la del presidente y la del ministro de Economía. ¿Qué opinás? A ver, ¿qué mirada tenés? Creo que Milei sigue siendo enfático y tiene un objetivo muy claro, que es, de alguna manera, eliminar la inflación en la Argentina. Cuando uno ve la historia de nuestro país, es realmente preocupante, ¿no? Alberto Fernández se fue con 1.278 puntos de inflación acumulada en 4 años. Quiere decir que es un problema grave y que no lo hemos podido resolver desde la creación del Banco Central en 1935. Creo que el presidente sigue con esa sintonía y sabe que el gobierno anterior le dejó absolutamente el campo minado para terminar en un proceso hiperinflacionario y que las condiciones no estaban dadas para dolarizar. Eso quiere decir que en los próximos 8 a 10, 12 meses la Argentina va a tener la capacidad de dolarizar, sí. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente, digamos? Que estamos en condiciones, dijo Milei. Estamos en condición los próximos meses. No, mirá, yo en mi libro escribí este tema hace mucho tiempo, pero ya lo venía estudiando. Y vos para rescatar base monetaria necesitas dólares legítimos, que eso está muy bien. O sea, el central está comprando dólares reales. Se han liquidado más de 5.780 millones de dólares en 30 ruedas, siendo un récord absoluto para nuestro país. Pero las reservas netas siguen siendo 6.500 millones de dólares negativas. Por eso, para vos acumular los 8.300, es un poco más de 7.500 millones de dólares de la base monetaria que tenés que salir a comprarla para dolarizar. Bueno, todavía te queda un largo camino. El tema es que la Argentina va a tener un superávit de alrededor de 20.000, 23.000 millones de dólares este año en el sector comercial, y eso es muy importante.
Alfredo, vos hablás en términos tal vez más no matemáticos, pero financieros, de cuántos dólares se necesitan, pero también hay muchos economistas que señalan la cantidad de reformas que hay que hacer antes de dolarizar, por ejemplo, el tema laboral, porque después tenés algo un poquito más inflexible cuando vos dolarizás y no tenés la posibilidad de sostener un shock externo a través de la política cambiaria. Entonces, te pregunto esto, ¿están tal vez los dólares o se pueden juntar los dólares? ¿Y las condiciones para hacer esas reformas? Porque digo, está trabado, por ejemplo, el capítulo del DNU que trata el tema laboral. No sé si es tan fácil emprender estas reformas, o por lo menos esta historia reciente nos está mostrando que hay una especie de traba para emprender esas reformas que vos necesitarías para dolarizar. Sí, al margen de esto, creo que haber sacado el paquete fiscal es un mensaje contundente que quieren que salga la ley ómnibus, que ya trae algunos cambios vinculados a lo que puede ser la desregulación de la economía. Lógicamente el DNU es el que realmente hace la diferencia y donde están la mayoría de los cambios a nivel micro que se necesitan para poder avanzar con toda esta desregulación de la economía. Creo que es contundente el mensaje, o sea, se sacaron 1,8 puntos de recaudación, porque eso es la moratoria, más el blanqueo, más los impuestos, el país, más el tema de ganancias, a costas, digamos, de que salga esta primera ley. Nuevamente, este es un proceso, yo, Sofía, con vos hemos hablado y creo que venimos hablando hace mucho tiempo y yo siempre dije lo mismo, la dolarización no va a ser de un día al otro, va a ser un proceso que se va a ir consumando y que la situación óptima igualmente nunca va a estar en la Argentina, pero sí parecería que el camino se está dando para llegar a ese lugar ¿Y por en la que qué? muchas Sí. personas, digamos, de la sociedad argentina están esperando que suceda. ¿Por qué, Alfredo, hay tanta resistencia a eso? Incluso de economistas internacionales. Estados Unidos no está de acuerdo. ¿Por qué? Mirá, si me hubieras hecho esa pregunta en el 2019, cuando yo empiezo a hablar de este tema, o sea, ahí te hubiera dicho, mirá, me trataban de loco, de que era un disparate, de que ya habíamos tenido una convertibilidad y que no había funcionado. Imagínate cuando le planteé a mi familia que me iba a exponer a hablar un libro de Sí. dolarización, ¿no? Una reforma monetaria tan profunda como esta. La verdad que ha pasado mucha agua por abajo del puente. Yo tengo más dudas de lo que decís y creo que el mensaje es que Javier Milei, con uno de sus eslogan o una de sus promesas más fuertes de campaña, fue dolarizar la economía argentina y hoy es el presidente de la nación, con más de 14 millones de votos, sacándole 10 puntos a un oficialismo que planteaba básicamente lo que hemos visto a lo largo de la historia argentina, cooptar al Banco Central en detrimento de la ciudadanía y utilizarlo como un cheque en blanco para financiar gasto público y para destruir nuestra moneda. Porque la gente se imaginó, cuando escuchábamos el eslogan de campaña de Milei, voy a dolarizar, que si ganaba 100 iba a ganar $100, ¿eh? O si ganaba 1000 iba a ganar $1000. Hay gente que lo piensa, no es la mayoría de la gente, hay que decirlo, Claro. pero hay gente que todavía lo piensa. Lo que no tienen en cuenta es el famoso tipo de cambio de conversión. Bueno. ¿No? Es que a qué valor del dólar Eso, vos dolarizás de alguna Bueno, manera, ¿no? que lo responda acá nuestro entrevistado. ¿Qué pensás? Bueno, esa fue una de las razones de por qué escribí dolarizar. Vos sabés que la gente confundía el tema de la convertibilidad con la dolarización. Lo primero que te decían es Claro, que ya lo habíamos probado y que no había funcionado. claro. Y cuando uno ve la anomia institucional que hay en la Argentina, que es muy profunda, y por cualquier índice, digamos, de credibilidad de las instituciones, la Argentina tiene un deterioro monetario y también del resto de las instituciones muy, muy importante. Bueno, la convertibilidad es más de eso, ¿no? Realmente se juntaron dos políticos y en 24 o 48 horas decidieron hacer una mega devaluación transfiriendo riqueza de un sector al otro. O sea, realmente no se respetó la independencia del Banco Central, sino que se tomaron decisiones inmediatas. La dolarización ha superado populismos. O sea, Correa, una persona Sí. populista, como puede ser Cristina Fernández de Kirchner, como puede ser este gobierno que pasó también, porque descuartizaron al Banco Central, o sea, lo digo objetivamente desde el plano monetario, o sea, Cristina Fernández de Kirchner dejó 4.000 millones de dólares de reservas líquidas negativas, Alberto Fernández dejó casi 12.000 millones de dólares de reservas, o sea, mire la imprudencia para manejar nuestra moneda y la política monetaria. Entonces digo, Ecuador ha logrado sortear en parte el correísmo y es una política de Estado que sigue manteniéndose en el tiempo. ¿Por qué? Porque es más popular
que la clase política. Y eso es, creo, lo que va a suceder en la Argentina una vez que todos podamos ver las Alfredo, bondades. ya que hablas de Ecuador, ¿mejoró la situación del país dolarizando? Absolutamente, se quintuplicó el PBI en 22 años, la pobreza bajó drásticamente, a menos de la mitad de lo que había recibido en el 2000-2001. Ecuador vivió un proceso parecido al de la Argentina, de 1980 al 2000, estanflacionario, sin crecimiento, con mucha volatilidad y con mucha inflación que en el fondo daña a la gente que más lo necesita. A partir del 2000 en adelante, como te decía, con la dolarización, el salario hoy, por ejemplo, mínimo en dólares, es de más de $500. ¿Eso quiere decir que Ecuador es la panacea y que es el ejemplo perfecto a imitar? No. Lo que quiere decir es que, nuevamente, volviendo a la norma institucional que tiene la Argentina, mire, me he cansado de estudiar los planes de estabilización de Perú, de Uruguay, que son economías bimonetarias. Y tengo un descreimiento muy grande, y sobre todo si en el próximo gestión, en el 2027, vuelve el peronismo a gobernar la Argentina, en la que no se va a respetar de ninguna manera la independencia del Banco Central. Y en el medio, los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias de haberle sacado 13-0 a la moneda, de tener 25 puntos de inflación a su mes, y en donde todos los días más gente ingresa, digamos, a una situación muy delicada a nivel económico. Claro. Entonces, a ver, hagamos un poco de futurismo, Sofi. Supongamos que acá se dolariza, lo primero que terminaría es la inflación, pero ¿qué más? ¿Qué le pasaría a la gente? Digamos, los trabajos, los empleos, la producción. Todo en dólares, básicamente. Todo. Todo en dólares, tus depósitos en dólares, tu sueldo en dólares, compras en dólares, vendés en dólares, o sea, cambiás la moneda peso argentino por dólares, obviamente con esto del tipo de cambio de conversión de lo que les hablaba, ¿no? Pero básicamente también perdés la potestad del Banco Central de emitir dinero, por eso el famoso fin de la inflación, porque de alguna manera Milei tiene este enfoque. El tipo de cambio lo va a fijar el gobierno, ¿no? Lo fijaría. Es que de conversión. De conversión, sí. Pasás a tener moneda dólar, ¿entienden? Es como si, o sea, de alguna manera pasás a estar dependiente de lo que decida la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense. En el plan de Milei no cabe la posibilidad de las dos monedas que de alguna manera era un poco lo que planteaba, creo, Juntos por el Cambio, ¿no? Esto de el peso y el dólar, la competencia de monedas. Para Javier Milei, ¿eso es inviable? Mire, el bimonetarismo, el cual un exponente ha sido Horacio Lendo, del cual tengo mucho respeto y he tratado muchas veces respecto a este tema, es un mecanismo parecido al peruano, ¿no? Intentar de recuperar la moneda a través de construir institucionalidad de independencia del Banco Central de nuestro país. Acá puede haber competencia de monedas en una dolarización. Lo que uno va a ver que ya sucede en nuestro país, porque recién los escuchaba y hablaban transaccionar en dólares. Mire, hoy no es solamente los inmuebles o algunos alquileres de muchos sectores, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del país. Bien. Hay autos que están absolutamente ya dolarizados, hay servicios profesionales que están absolutamente dolarizados. Bueno, alquileres, ¿no? En algunos casos uno escucha alquileres en dólares. Como le decía, entonces, en parte también es terminar, si uno quiere hacer competir contra la moneda, como por ejemplo esos eslóganes de algunos gobernadores que hablan de cuasimonedas. Sí. Mire, cuando compita una cuasimoneda contra el dólar americano, ¿cuánto cree que va a valer la cuasimoneda sin respaldo atrás? Como ha sucedido en la historia de la Argentina, donde hemos emitido sin respaldo. Porque nuevamente, si uno tuviera 70 puntos del PBI de reservas internacionales como tiene Perú, esa sería otra historia. Pero la Argentina vienen los gobiernos populistas y terminan de destruir las reservas del Banco Central. Entonces, ¿cómo uno va a esperar que se pueda proteger la moneda en una situación tan delicada como esa? ¿Argentina puede ir a un camino como el peruano y el uruguayo? Claro que sí, podría lograrlo. ¿Sabe cuánto tiempo demora en bajar la inflación? Por lo menos una década. ¿Sabe por qué? La Argentina en el 2014 defaultió, reestructuró, entró en cesación de pagos con bonistas internacionales. En el 2020 lo volvió a hacer y en el 2001 defaultió más de 95.000 millones de dólares. Pensamos que todos esos resultados de los cuales la Argentina no ha tenido ningún respeto a la institución financiera y en este caso en el respeto a los contratos financieros, uno puede ganar confianza en muy corto plazo, es muy difícil. Entonces, si estamos dispuestos
a que los gobiernos de turno tengan un respeto absoluto, intachable por la política monetaria, podríamos estar discutiendo realmente si Argentina puede ir a un modelo uruguayo o peruano. Yo no lo creo y por Bien. eso soy tan hincha, entendiendo que es una opción subóptima y de la cual es lógico que un país debería manejar y administrar su propia moneda, pero Argentina no lo puede hacer. Claro. Creo que la dolarización es el camino correcto. Gracias por tu opinión, Alfredo. Buenas noches. Que sea muy bien. Buenas noches Un a todos. abrazo. Bien, tenemos un comunicado.